En 1978, antes de la Copa del Mundo de Argentina, mis papás tenían un grupo de amigos muy, muy interesante, muy divertido, muy variado. Y entre ellos había un locutor de Canal 58 de Guadalajara, que era una estación de radio que acaparaba los equipos futboleros de Guadalajara, ¿no? Y ese joven, ese incipiente locutor chutalero era Enrique Bermúdez de la Serna, ya después legendariamente bautizado como Perro, homologando el apodo de el que había sido pues, su maestro y su padre, Enrique Bermúdez Olvera, que era el original Perro Bermúdez, ¿no? Y Enrique era muy amigo de mi papá, Leti y Enrique eran muy amigos de mi mamá y de mi papá. De la misma chorcha, se juntaban, salían, etcétera. Y yo me acuerdo que Enrique tenía un programa que se llamaba Tirando a Gol, ¿no? En W Guadalajara. Y yo lo escuchaba. Me gustaba escuchar, mucha polémica. Digo, no sé por qué tiene que ver pero, con lo que hago ahora, pero yo crecí escuchando ese programa y varios más. Había otro señor que se llamaba Octavio Hernández, que era la competencia de Enrique en otro programa que se llamaba Usted tiene el balón, ¿no? Y también era controversia, ¿no? Que él está cuando Imevisión, él está en cancha. Efectivamente. Ajá. A él le conocían como el hombre fútbol en Guadalajara, porque ellos tenían los derechos de todos los partidos. O sea, Enrique estaba en W, Octavio estaba en Canal 58, ellos tenían todos los derechos de la transmisión de los partidos y en W solamente comentaban los juegos. O sea, en programas, en mesas redondas, en análisis. Enrique, antes de irse al Mundial de 78, que fue su primer Mundial, estuvo en alguna fiesta, teníamos una especie como de ranchito, de granja, y se juntaban ahí los amigos en las afueras de Guadalajara, y Enrique me dijo, nos vamos a ir a Argentina 78, nos vamos a ir al Mundial, ¿no? Era su primer Mundial. Y lo escuché en la tele, ¿no? O sea, se me hace increíble que yo conociera a alguien que salía en la tele, ¿no? Y a partir de ahí como que empezó el gusanito, ¿no? Jugábamos fútbol en la calle o béisbol. En la cuadra de tu casa en Guadalajara era muy común que era temporada de béisbol, en la calle éramos como 20 y tantos niños, era fútbol. Era temporada de béisbol, jugábamos béisbol. Era temporada de americano, jugábamos americano. Entonces era cíclico y siempre había deportes en la calle, no jugábamos. Entonces para mí haber visto ese hombre que yo conocía, me acuerdo mucho de Jesús, de su hermano Chucho, que era como mi brother, yo era su chiqueado del hermano del Perro, de sus hermanas, Tere, en paz descanse, Olga, Luz. Estaba chiquito, ¿no? A mí me trataban como de la familia, ¿no? Entonces para mí fue muy, muy, muy padre ver que alguien de nuestro entorno salía en la tele, ¿no? Y siendo comentarista, y oyéndolo en la radio, y viéndolo en la tele, empezó el gusanito, ¿no? Entonces, en los juegos de la calle, yo ya narraba los juegos, ¿no? Estábamos jugando los amigos, y yo, bla, 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 yo no dejaba de narrar, y todo el mundo, ya cállate, cabrón. Ahí empezó el gusanito, ¿no? Desde 1978. Entrevisté hace unas semanas a Fernando Gonroson y le citaba algo que dijo uno de sus pupilos, Pepe Segarra. Me llamó mucho la atención. En una entrevista dijo esto de los relatores, narradores. Comentaba él algo parecido a ti, que él jugando de niño empezaba a narrar y él atribuía a que esa pasión, ese oficio es algo que ya se trae, que no se adquiere. ¿Coincides con eso? Yo alguna vez lo he dicho en algunas otras entrevistas, y con el debido respeto para las instituciones educativas que ya te venden la carrera de comentarista deportivo, yo te lo digo, el comentarista deportivo, pero especialmente el narrador, no se hace en un aula. El que va a cubrir deportes, Marco, busca la cartita, busca la revista, se sienta a ver el partido completo, hace sus propias anotaciones. Y no te estoy hablando ya de mayor, desde niño. Te aprendes los nombres, de dónde, en qué universidad estuvieron, cuál es su platillo favorito. Y te lo vas quedando, te lo vas quedando. El comentarista nace. A lo mejor el comentarista no, el cronista, el verdadero cronista deportivo es de cuna.
a lo mejor puedes desarrollarte con buenos estudios, con buenos maestros, como un buen comentarista, como un buen analista. Pulir un diamante. Pero el que va a ser narrador de fútbol o de algún otro deporte, naces con eso. Ya lo traes. No hay de otra. ¿Radio para empezar? Empecé en una revista que se llamaba Nuestra Chapalita, un periodismo escrito. Chapalita es una colonia muy popular de Guadalajara y había torneos de fútbol y de esto. Entonces yo empecé reporteando para Nuestra Chapalita, ¿no? Se oye chistoso, pero así era. Y me rechazaron notas como 1,000,000 de veces porque pues yo quería escribir toda la revista, ¿no? Como 800 cuartillas y me decían, no, media cuartilla. Y yo en media cuartilla quería poner el mundo, ¿no? Entonces empecé periodismo escrito. Después Enrique me invitó a radio. Me aventé como 1 año y medio sacando copias de Corre, Ve y Dile, porque ya tenían un equipo muy bien conformado con Enrique, con Pablo González, con Gabriel Sagún, con diferentes personas. Y yo nomás les pasaba las llamadas, ¿no? Llamó Marco Domínguez para decir que estás equivocado. Y eso es todo lo que hacía. Pero yo oía. Y aprendía. Hasta que finalmente se fueron al Mundial de Italia 90. Enrique, Pablo, los titulares del programa. Y nos quedamos los chavos, ¿no? Nos quedamos Gabriel Sagún, Pedro Jiménez y un servidor. Se fueron casi un mes antes del Mundial. Entonces aventamos 2 meses, de lunes a viernes, de hacer el programa. De tener la responsabilidad de mantener el rating. De hablar de la Copa del Mundo, porque había pausa en el fútbol mexicano. Y nos curtimos. Nos sirvió muchísimo como escuela, ¿no? Porque hablábamos de una Guadalajara competitiva, pero competitiva también en programas de radio, que había una buena oferta. Al mismo tiempo que estábamos nosotros en W, había un programa en Canal 58 y había otro en otras estaciones. Nos llegó a tocar competir contra Héctor Huerta y el Tubo Gómez, contra gente de experiencia, gente de polendas, que habían sido futbolistas, que Héctor siempre ha sido un gran investigador, un reportero investigador. Medrano ya andaba por ahí. David Medrano Félix, Adán Vega Barajas. Y en W nos quedamos nosotros. Y les mantuvimos el paso. Creo que hicimos una buena cobertura.